vamos en el número 27. Tenemos registrados en reservas 193 oradores, 75 reservas. Si se cumplieran los 5 minutos, estamos hablando entre 18 y 20 horas más, entendiendo que iniciara uno tras del otro. Les pediría por favor que respeten el tiempo y que estén atentos cuando se les llame. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila. No, discúlpenme. Tiene el uso de la tribuna el senador Héctor Larios Córdoba hasta por 5 minutos, por favor. Con todo gusto, presidente, me ajustaré no solo al tiempo establecido, sino a menos de la mitad del tiempo. Ciertamente, en la política se construyen los acuerdos a partir de las coincidencias, no de las divergencias. Y en las 6 horas de debate, en lo general, hemos hablado de temas coincidentes y temas divergentes. Yo presenté un voto particular que atañe a la conservación de empleos en varios temas. Y hoy quiero resaltar un tema que me parece que puede generar coincidencia: el evitar que se quite la deducibilidad de las prestaciones, por varias razones, y voy a ser reiterativo en ellas. Primera, es una medida absolutamente regresiva porque afecta más a los trabajadores que menos ganan. En proporción, los que menos ganan son los que más proporción de prestaciones tienen. La más importante, porque las empresas intensivas en nómina, las empresas que tienen mayor porcentaje de costo de nómina, pueden salir de mercado y ocasionar el mayor daño a un trabajador, que es perder su empleo. Me parece que si nos concentramos sobre temas coincidentes, como lo acaba de señalar, por ejemplo, los dos oradores anteriores, la senadora Barrales, que me antecedió en el uso de la palabra, si nos concentramos sobre ello, podemos hacer cambios que eviten daños que, si no bien es cierto, no son absolutamente irreparables, sí son terribles en la vida de una familia, que es la pérdida de un empleo. Modifiquemos la ley del impuesto sobre la renta para lograr que las prestaciones que se pagan sean deducibles, no solamente la parte gravada para el trabajador, sino totalmente la parte que no está gravada, porque si no se va a revertir en contra del propio trabajador. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Héctor Larios Córdoba, gracias por respetar el tiempo, desde luego. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, presidente, por mis principios, por mis ideales, por una responsabilidad política, una responsabilidad con nuestros representados, nuestro voto será en contra de este dictamen por lesionar a los sectores productivos, a los sectores poblacionales. Es innegable que el conjunto de estas iniciativas de reforma en materia fiscal y hacendaria presentadas por Peña Nieto no gozan de las virtudes que el pueblo de México necesita y demanda actualmente. Su carácter social, equitativo y proporcional lucen por su ausencia. El problema de recaudación fiscal no es nuevo. Desde hace 3 décadas la carga tributaria se sentó en los ingresos de Pemex, justo en el momento en que la política económica del país comenzó a cambiar, abriendo las puertas del neoliberalismo, dando paso a los beneficios fiscales, la evasión legal de impuestos y regímenes especiales para las grandes empresas, llenando este vacío tributario de recaudación por medio del ingreso petrolero y la recaudación fiscal de las clases medias, a la víspera de una reforma energética privatizadora. Nuevamente se busca la forma de seguir beneficiando a los grandes contribuyentes, exprimiendo a los más vulnerables,
a través del cobro de más impuestos, buscando suplir las aportaciones que hace Pemex al fisco y evitando que con una eventual reforma energética el país se desplome por la falta de ingresos. Ante el inminente vacío en la recaudación fiscal que se generará en las arcas del fisco mexicano, el gobierno federal propuso el desmesurado incremento en gravar diversos bienes y servicios que perjudicarán directamente en el bolsillo de todos los mexicanos. Todos los sectores productivos se verán afectados de una u otra manera. Ante la draconiana reforma hacendaria y fiscal, no existe una sola iniciativa de esta reforma que promueve el uso eficiente de recursos y la austeridad del gobierno. Resulta incongruente que ante una anunciada recesión económica se busque impulsar el crecimiento económico a través de la creación de impuestos y el endeudamiento, y no a través del combate a la corrupción y evitando el déficit económico. Sin embargo, ante esta situación, el presente dictamen no ataca de manera frontal dos problemas que afectan al sistema tributario mexicano. Primero, el relativo a la falta de un sistema incluyente que incorpore a todos los potenciales contribuyentes, y en segundo lugar, los regímenes especiales que permiten a un grupo de entidades contar con un tratamiento distinto, como es el caso de la consolidación fiscal. Por tal razón, no se observa cómo el dictamen que estamos por votar vaya a coadyuvar para minimizar la terrible desigualdad económica y social que sufren los habitantes de México. Por ejemplo, en nuestro país, las 30 empresas más grandes pagan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en promedio solo 4% de sus ingresos, lejos del 30% que estipula la ley. Esto lo hacen mediante las excepciones que permite el régimen de consolidación fiscal, por las cuales se han condonado hasta 850,000 millones de pesos a 400 grupos empresariales. Justamente en la pasada cumbre de negocios celebrada en Guadalajara, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que la reforma hacendaria fiscal toca algunos intereses y genera incomodidad en otros. Efectivamente, solo disimula tocar los intereses de algunos, pero en realidad afecta a los de la mayoría y por ende genera esta incomodidad en el grueso de la población. Su perniciosa reforma tributaria lo único que pretende es tocar los intereses de los contribuyentes cautivos, las clases medias, los que menos generan ingresos, los agricultores, los pequeños productores, pero no así los intereses de las grandes compañías nacionales. Los intereses de las grandes empresas no se trastocan, ni mucho menos se incomodan. Por el contrario, se disfrazan, se favorecen, se defienden y se perdonan. De tal manera o de manera puntual resulta cuestionable que la reforma pretenda hacer una sobrecarga fiscal a las personas físicas y a la industria maquiladora, llegando al caso extremo en el que una empresa pague menos impuestos que el conjunto de sus trabajadores, lo que encierra una profunda inequidad, facilitando la elusión en sus obligaciones tributarias por parte de grandes consorcios empresariales. También es alarmante que se pretenda eliminar el régimen simplificado, el cual era el sustento de un campo empobrecido y marginado por las inexistentes políticas públicas. Con la aprobación de esta reforma, los agricultores deberán pagar los impuestos que generen por las cosechas sin ningún tipo de exención o deducciones ciegas, lo cual únicamente agravará la situación de abandono en la que vive, llegando incluso a vulnerar la soberanía alimentaria. Asimismo, el gobierno federal debe ser congruente, tiene que frenar el alza criminal de los precios de gasolina y a productos básicos. ¿Cómo es posible que por un lado aseguren que con la aprobación de la reforma energética se reducirán los precios de las gasolinas y por el otro fomenten y estimulen los gasolinazos? Otra de las ocurrencias del gobierno federal es el de gravar los alimentos para mascotas
y de ellas mismas, de chicles, impuestos a los bienes internados bajo regímenes aduaneros de importación temporal. El gobierno federal es muy bueno para crear y cobrar nuevos impuestos, pero muy malo para administrarlo en beneficios del pueblo mexicano. Solo me resta invitarles, compañeras y compañeros, a que vayamos a nuestros estados a explicarles a los ciudadanos cómo es que las clases medias deberán de pagar más impuestos, mientras que el gobierno no hay un programa de austeridad y las grandes empresas mantienen sus privilegios fiscales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador David Monreal Ávila. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Con su permiso, senador presidente. Estimados compañeros senadores, el día de hoy vengo como representante popular a la máxima tribuna del país, porque me encuentro sumamente preocupada. 12 años del PRI fuera del gobierno los tienen realmente confundidos. Estamos hablando de una reforma hacendaria, cuando en realidad el gobierno federal ha enviado una miscelánea fiscal. Es una miscelánea fiscal que afecta a los empleados, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a los inversionistas y a la clase media en general. Es una miscelánea fiscal que arrasa hasta con la comida de las mascotas. El gobierno no ha venido diciendo que presentaría una reforma para que paguen más los que más tienen. Yo les pregunto, ¿acaso los que más tienen viajan en autobús? Pues el gobierno quiere que paguen más, que paguen el 16% de IVA por viajar en autobús. ¿Acaso los que más tienen son los que reciben vales de despensa como parte de su sueldo? La miscelánea fiscal afectará a todos los mexicanos, particularmente a la clase trabajadora y a la clase media. ¿Acaso han visto que los que más tienen estén preocupados mes tras mes por cobrar sus vales de despensa? En general, esta mal llamada reforma hacendaria, compañeros, me parece mediocre. Y me parece mediocre porque en ningún momento presenta una estrategia para mejorar la recaudación o aumentar la base gravable. Esta incapacidad de generar propuestas que hagan más eficiente al sistema fiscal provocará que la estructura productiva del país sufra serios problemas para continuar con su aportación al combate de la pobreza. Lo que estamos discutiendo hoy demuestra que el gobierno del presidente Peña Nieto está confundido. Confunden a los habitantes de la frontera con los que más tienen. Por eso les quiere subir del 11 al 16% de IVA. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional nuevamente cumple, siendo congruente al manifestar su rechazo justificado a la creación de más impuestos. Agradezco a los senadores el apoyo para echar abajo esta propuesta. Cierto es que las fuentes que están proponiendo el gobierno federal son más sencillas de recaudar y auditar, pero también son las que más afectan a la clase trabajadora, a la franja fronteriza y a todos los mexicanos en general. Se olvidaron de un principio básico y fundamental que debe tener cualquier gobierno: el desarrollo y el bienestar social. Al final, se les hizo más fácil aumentar impuestos en lugar de presentar verdaderas reformas integrales. Se requieren mecanismos e instrumentos innovadores que lleven a utilizar el recurso con el que se cuenta. Prefirieron afectar las prestaciones laborales como los vales de despensa o bonos de productividad, antes que presentar medidas de racionalización del gasto. No hace falta tener un doctorado en el extranjero para darse cuenta de que en las zonas fronterizas del país los más afectados por estas medidas serán justamente los que menos tienen. El gobierno piensa que en la frontera están los más beneficiados por un esquema de impuesto diferenciado. Pregunto, ¿acaso en la frontera no hay pobres? Hace falta que los funcionarios que proponen el aumento de impuestos vayan, por ejemplo, a Coahuila. Hace falta que escuchen de viva voz a los mineros, a los empresarios, a las familias que dependen de esta actividad y se den cuenta de la afectación que representará el mal llamado impuesto verde.
Se castiga a la industria nacional gravando su producción. El gobierno premia a otros países permitiendo importaciones de carbón con arancel cero provenientes de países que no cuentan con la firma del Protocolo de Kioto, con una legislación ambiental laxa que les permite dejar una huella de carbono importante y que no pagan impuestos como el que hoy se pretende cobrar aquí. No se trata de cobrar impuestos por cobrarlos, se trata de implementar medidas integrales que ayuden a mejorar la situación de la población. No veo la intención de que el impuesto verde se invierta en cuestiones ambientales como construcción de plantas tratadoras de agua, rellenos sanitarios, monitoreo de la calidad del aire, infraestructura urbana para lograr la movilidad, por mencionar algunos. Solo veo un cobro de impuestos bajo el argumento mediocre y mentiroso de cobrarle más al que más tiene. No olvidemos, compañeros, que cualquier reforma que aprobemos debe estar enfocada a fortalecer la labor del gobierno para erradicar la pobreza, no para incrementar el número de pobres de este país. Estoy de acuerdo con la creación de un seguro de desempleo que apoye a todo aquel mexicano que tenga la mala fortuna de perder su empleo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que ese apoyo sea fondeado con los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores. El gobierno está confundiendo el dinero de los trabajadores con el suyo. Hoy reitero mi posición en contra de más impuestos. Estoy en contra de cualquier medida que signifique menoscabar el bienestar de las familias mexicanas. No estoy de acuerdo con que se atente contra la economía, ya de por sí golpeada de los mexicanos. ¿Que acaso el presidente Peña Nieto no escuchó al doctor Eduardo Sojo del INEGI? La respuesta del gobierno a una alerta de recesión es un aumento a los impuestos. Se requiere una visión que vele por el desarrollo y bienestar social del país, que permita a la base trabajadora sobrevivir y continuar contribuyendo con su gran esfuerzo a la economía nacional. Una visión que permita al pequeño negocio, a la pequeña empresa, a ofrecer prestaciones a sus trabajadores como parte de su sueldo. Hoy votaré en contra de esta miscelánea porque tengo una responsabilidad con los mexicanos, especialmente con los coahuilenses. Somos un estado que ha tenido que soportar efectos climatológicos adversos para nuestra economía, que vivimos sitiados por el crimen organizado que impera en gran parte del estado. Enfrentamos una situación de indefensión ante las medidas tributarias que atentan contra la industria maquiladora, la industria minera, la clase trabajadora y hasta contra las mascotas. Y por si fuera poco, enfrentamos la mayor deuda histórica que ha sufrido el Estado, 37,000 millones de pesos, producto de un gobierno también confundido. Senadora, con mi voto en contra, con mi voto en contra, mi conciencia está tranquila. Sé que los panistas tenemos la razón, y aunque no tenemos los votos para frenarla y rechazarla, seguro estoy que los ciudadanos que nos están observando harán juicio justo de cada uno de nosotros. Por su atención, muchas gracias.